Transmite online Mixer Radio para todo el mundo. Somos una radio que defiende la libertad, que cree en la justicia y pretende ser tu compañía todos los días. Somos una radio que existe porque tú estás ahí. Te invitamos a disfrutar de nuestro programa del día. Somos Mixer Radio, tu compañía en conexión. Estamos en directo todos los días desde las 20 horas. Pero la radio te acompaña las 24 horas. Somos Mixer Radio, tu compañía en conexión. Radio Mixer presenta Desde la Barca, en tiempos de la buena pesca, un programa que te invita a reflexionar. Toma mi barca y vamos ya, el mar de los hombres esperando está. Sopla, sopla, Señor. Desde la Barca. Este programa es presentado por Corporación Mixer Creativa. Pasión por los audiovisuales. Bien, a ver, una más. Eso, bien. Ese va 1, toma 5. En los talleres de Mixer Creativa, tus proyectos audiovisuales están en buenas manos. Una presentación audiovisual, ese documental que marque la diferencia. Diseños, impresiones, grabaciones, fotografía. No dudes en comunicarte a mixercreativa@gmail.com y llevamos adelante ese proyecto comunicacional. Mixer Creativa, pasión por las comunicaciones. Pasión por las comunicaciones. De luz, tesoro escondido, imposible es resistirse después de haberlo conocido. Y no es que nunca tropecemos, ya lo sabemos bien, mi amigo. Será por eso que estamos juntos en este camino. Muy buenas noches, el saludo cordial a nuestra audiencia, a todos aquellos que están conectándose en este momento. Les damos la más cordial bienvenida a La Barca. Desde La Barca, en tiempos de la buena pesca, arranca de esta manera. Piedra sobre piedra, pero paso seguro y decidido. Señor Aníbal, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, profe Rolando. Buenas noches a la hermana Karen y buenas noches a todos los radioescuchas. Como siempre nos acompaña Karen en todo lo que es el apoyo logístico y la producción de este programa que está presentado desde la Pastoral de la Comunicación, Parroquia Virgen de Nazaret. Y hoy nos encontramos para que la gente tenga un poco una imagen de la situación, ¿verdad? Estamos del otro lado de la pecera, digamos, ya que nuestra barca está todavía vacía, pero pensamos cargar a mucha gente adentro. Así que estamos del lado de la consola, por decir así que todos los ruiditos que se escuchen es porque estamos tomando un rico mate y compartiendo con ustedes, como todos los jueves, la palabra de Dios y un tiempo de reflexión, que es lo que pretende Desde la Barca. Hoy un tema muy especial, ya que algunos tripulantes no han podido subirse a la barca por motivos. Hoy queremos compartir con la audiencia el poder de la oración en sí. ¿Qué nos dice el Señor a través de la oración y qué es la oración?
Asimismo, y a propósito de oración, debemos decir de que ya estamos en oración en la parroquia, porque esta noche justamente se está realizando motivo, porque el resto de la tripulación no está presente hoy. Se realiza la primera reunión con vistas ya a los festejos de la fiesta patronal, y nosotros siempre abogamos porque esa fiesta, si bien es motivo de reunión social, sea también motivo de encuentro con Dios, con la Virgen María, y sobre todo que sea motivo de crecimiento espiritual en nuestra comunidad. Por sobre todas las cosas, estamos en un mes muy importante, el mes de la fundación de nuestra gran ciudad de Asunción, y por sobre todas las cosas tenemos vocaciones de nuestra Madre María Santísima. Por ejemplo, esa vocación de la Virgen de la Asunción. Estamos de novenario en el templo todos los días a las 18:30 horas, el Santo Rosario, y también el próximo mes entramos en la devoción a nuestra Santa Patrona, la Virgen María de Nazaret. Una fiesta santa, una fiesta sagrada, nada más y nada menos que recordar a la mismísima Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María de Nazaret, y por consecuencia el sacerdote convocó a todos los grupos, movimientos, coordinadores de zonas, de movimientos, Legión de María, grupos juveniles, que comprende una serie de actividades también para que podamos llevar a buen término este festejo para nuestra Madre María Santísima. Así mismo, y bueno, esta noche, como bien ya lo decía Aníbal, nos reúne el tema El poder de la oración, que ya lo vamos a estar desarrollando en instantes. Te invitamos a escuchar la palabra de Dios. Nuestro texto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5 en adelante, donde el mismísimo Jesucristo nos enseña sobre la oración. Y dice la palabra: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como lo hacen los paganos, que se imaginan que cuando más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Cuando ustedes oren, deben de hacerlo de esta manera, y empieza el desarrollo del Padre Nuestro, que todos saben. Tenemos una primicia para la audiencia al respecto.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Efectúese tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el pan de la humildad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal. Servir, danos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Arrancábamos de esta manera nuestro encuentro de hoy con la oración que el mismo Padre nos enseñaba, el Padre Nuestro. Bueno, el poder de la oración, señor Aníbal. Y justamente queremos hablar de ese poder, esa cualidad que puede llegar a tener cualquiera de nosotros. Y Jesús como humano viene a este mundo, y en el Evangelio de Mateo capítulo 4 también nos enseña la palabra del Señor que el espíritu, es decir, el espíritu diabólico, lo llevó a Jesús en el desierto, y él estuvo ahí 40 días, 40 noches para tentarlo. Después de que Jesús estaba orando ahí como todo judío, postrado ahí en el suelo, elevando sus ruegos, sus oraciones a Dios, Dios le cargaba de su Santo Espíritu. Y después el Espíritu, apenas Jesús se levanta y dice la palabra que sintió hambre. Y el diablo lo pone a prueba preguntándole: si eres de veras hijos de Dios, convierte esas piedras en panes y come. Y Jesús le repite, ¿verdad?, que no solo de pan vivirá el hombre. Y ahí empezamos el tema de la oración. No solo de pan viviremos, porque también podemos vivir esa comunicación a través del Espíritu, a través de la oración con el mismo Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el Evangelio de Mateo 6, explicándonos Jesús? Que no repitamos palabras vanas, palabras inútiles, como hacían los fariseos, los maestros de la ley de ese entonces, para que el mundo lo vea, para que se los aplauda. Por eso dice Jesús que ellos ya tienen su premio. Y muchos de nosotros también nos equivocamos al respecto cuando de repente en un grupo, en un movimiento dentro del templo, se nos da el micrófono y queremos hacer largas oraciones y nos olvidamos de que muchas veces caemos en el error de repetir tantas veces Señor, 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 que muchas veces repetimos más Señor que lo que queremos, lo que necesitamos. Y todo está bien. Jesús dice: pidan y se os dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se os abrirá. Con el Señor, Señor, no vamos a golpear el corazón misericordioso de Cristo. La oración específicamente es hablar con Dios, tener un encuentro personal con Dios a través de tu nada, con ese Dios que es poderoso, con ese Dios que es soberano, con ese Dios que te creó, con ese Dios que te ama, con ese Dios que es tu Padre. Por eso el mismo Señor nos enseña de que nosotros no repitamos palabras inútiles, palabras vanas, y la gente cree que cuanto más está orando, más está pidiendo en la vanidad de esta vida, Dios le va a hacer caso. Por eso empieza el desarrollo del Padre Nuestro que escuchamos, en vez de leer la palabra en este tema hermoso de esta canción del Padre Nuestro, que dicho sea de paso, la canción del Padre Nuestro no es litúrgico, pero se canta por ejemplo en los movimientos de la renovación carismática, porque ese tipo de liturgia se vive en otro ambiente de fiesta, en otro ambiente de gozo, en otro ambiente donde hay fervor, entusiasmo, y los sacerdotes permiten, porque se vive otro tipo de carisma, otro tipo de misa especial. ¿Y por qué es especial? Porque muchos confundimos, y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Toda misa es carismática, todo sacerdote es carismático y cada uno de nosotros somos carismáticos. La cuestión está en descubrir el carisma que tenemos.
Por eso, profesor, muchas veces la gente parece que Dios no escucha su oración porque no sabe rematar la oración. Dice, sus ruegos, sus oraciones no llegan a Dios, ¿qué me pasa? Porque hay diferentes tipos de oraciones, como las oraciones que podemos hacer en la escuela, por ejemplo. Yo no soy profesor, no soy entendido en la materia, pero antes conjugábamos oraciones. Pero eran oraciones como para aprender a saber hablar, cosas así. Pero esta oración en el Espíritu y a través de la palabra, del encuentro con Dios, es otro tipo de oración. Oración que eleva al hombre a la santidad de Dios. Entonces es fundamental que cada uno de nosotros podamos entender que la oración es nada más y nada menos que encontrarnos con Dios. Y para la oración ya no necesitamos más que la compañía de Jesús. Por eso Él desarrolla el Padre Nuestro. Y cuando ustedes oren, digan esto, dice, Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque cuando oramos el Padre Nuestro, oramos con el mismo Jesús, elevando nuestros ruegos, nuestras oraciones a Dios con Él. Sí, yo creo que la oración, como bien dijiste, es la oportunidad de entrar en comunicación con el Padre. Pero nosotros, en nuestra infinita imperfección como seres humanos, caemos también en muchas dificultades o en muchos errores, vamos a decirle así, ¿verdad? En primer lugar, el error de repetir las oraciones sin pensar, aquellas que las hemos aprendido de memoria, ¿verdad? No las que tal vez son elaboradas por nosotros mismos o por nuestro corazón. Entonces repetimos de memoria sin pensar lo que estamos diciendo y mucho menos vivir lo que estamos diciendo. El mismo Padre Nuestro tiene elementos claves, como por ejemplo dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tremendo lo que decimos, sin embargo lo decimos todas las veces, a lo mejor sin pensar la profundidad de lo que eso tiene, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, creo que el elemento fundamental en la comunicación con el Padre es la fe. ¿Cuánta porción de fe le pongo a mi oración, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que digo estoy realmente sintiendo dentro de mi corazón y de mi espíritu, que se va a convertir en una promesa y se va a convertir en una realidad? Por ello mismo Jesús dice, cuando ustedes oren, sepan que lo han conseguido. Es decir, no dudar, ponerle esa fe. Exacto, por eso que yo estaba pensando en lo que decías, ¿verdad? Cuánto me parece muy importante la forma en que nos comunicamos, pero me parece mucho más importante la profundidad de nuestra fe, de la fe con la que estamos pidiendo o de la fe con la que estamos agradeciendo, porque ese es el tercer elemento al que quiero hacer referencia, ¿verdad? Estamos acostumbrados solamente a ser pedigüeños y nos olvidamos que primero tenemos que dar gracias por estar, por existir, por el nuevo día, por la vida, por este mate que estamos saboreando, por la oportunidad de comunicarnos con la gente a través de este fabuloso medio que es el Internet, ¿verdad? Así y por mismo. tantas cosas. Pero nosotros, ¿qué somos? Somos pedigüeños. Sí. Que no está mal, pero en una comunicación, ¿verdad? Lo que se pretende es justamente ese vaivén, ¿verdad? Sí. La gratitud y el pedido. Bien decía también nuestro texto de hoy, el Padre ya sabe lo que vos necesitas. Exactamente. Ya sabe, pero como volviendo al tema humano, ¿verdad? Jesús también como humano y eleva sus oraciones a Dios y le dice Padre Santo. Entonces, nosotros en nuestra vida humana, como padre de familia, muchas veces sabemos lo que nuestro hijo necesita y quiere, pero tantas veces también necesitamos que nos pidan para poder sentir esa pasión, ese gozo de tener un hijo que depende de vos, que está sustentado por vos, que está protegido por vos. Y por ejemplo el niño que ya su champión está un poco feo, sus zapatos, y estás viendo que necesita un calzado nuevo, pero es diferente cuando el niño te pide. Entonces nuestro papá Dios también siente esas ganas de querer escucharte. Y yo creo que también siente ese mismo gozo, como decías vos, de otorgar aquello al hijo, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos sentimos nosotros como padres cuando podemos darle a nuestro hijo, ya sea aquello que necesita o aquel capricho, porque no, ¿verdad? Yo como padre me siento bien, me siento satisfecho, me siento orgulloso, porque no, me siento lleno, ¿verdad? Pleno,
Me imagino que el Padre, en su infinita misericordia, también tendrá ese gozo de responder nuestras oraciones. Y como referencia, por ejemplo, esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El padre que siempre está mirando en el horizonte a ver si su hijo no vuelve. Y cuando vuelve, prácticamente no le deja el motivo que le diga perdón, sino que directamente él manda a hacer la fiesta y manda a matar el animal más gordo, más lindo, para que se haga fiesta, porque este hijo estaba perdido y hoy vuelve, dice. Y le pone y le calza anillos reales, zapatos, vestiduras. Y es así también la oración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de la oración, Dios se siente satisfecho por su creación, por su Hijo, que vuelve y que confía en Él, y Dios más que nadie nos tiene esa confianza. Primero Él en todo, nos da su amor, su paz, su bendición, su perdón, y nos quiere regalar su santidad inclusive. ¿Y dónde tenemos que rezar? Hay dos puntos importantes que la gente también tiene que saber, que nosotros nos equivocamos. Uno es la oración y otro es el rezo que impone la iglesia como precepto. Por ejemplo, hay rezos al Santísimo Sacramento del altar, hay rezos a diferentes vocaciones, rezos a los santos. Son devociones, pero la oración es diferente. Hoy nuestro tema es oración, que no tenemos que confundir. Alguno dice vamos a orar y empieza a rezar. Una cosa es rezar, otra cosa es orar. Y la oración tenemos que hacerlo en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. San Pablo dice, oren sin cesar. Entonces, en el baño, en el colectivo, en la cama. Es decir, no hace falta que yo me vaya y me ubique ahí frente al Santísimo, no hace como falta mucha gente. Muchas veces, porque Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, en el pasaje con la mujer samaritana, él le dice, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, porque cada uno de los bautizados tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros no tenemos. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos este sistema de llegar al Santísimo muchas veces? Para encontrarnos con ese Jesús de Eucaristía que está ahí, con el que siempre también te espera. Porque Él está en su casa. Y nosotros también en nuestra casa, muchas veces, si el hijo se casa, tu hija se casa, necesita que muchas veces te venga a visitar. Es decir, no está mal, pero tampoco es determinante. No es determinante. Ahora, muchas veces el problema está en que la gente ya confunde, porque el templo es un lugar de oración categórico y definitivo, y a veces no se usa solamente para eso, ¿verdad? No, claro. Entonces, de eso tenemos que hablar en la segunda parte de nuestro encuentro de esta noche. Ya volvemos. Este programa es presentado por Corporación Mixer Creativa, pasión por los audiovisuales. Bien, a ver, una más. Eso, bien. Ese va 1, toma 5. En los talleres de Mixer Creativa, tus proyectos audiovisuales están en buenas manos. Una presentación audiovisual, ese documental que marque la diferencia. Diseños, impresiones, grabaciones, fotografía. No dudes en comunicarte a mixercreativa@gmail.com y llevamos adelante ese proyecto comunicacional. Mixer Creativa, pasión por las comunicaciones. Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre. Somos Mixer Radio, para todo el mundo. Transmite Mixer Radio Online. Y te acompaña todos los días desde las 20 horas. Con la música que te gusta, el comentario que te forma, la información que necesitas. Somos Mixer Radio, tu compañía en conexión. Esto sigue siendo Desde la Barca.
tu paz, es perdonando que nos das perdón, estando a todos lo que tú nos das, y muriendo es que volvemos. Estamos escuchando en Mixer Radio el programa Desde la Barca. Este programa que está siendo presentado por la Pastoral de la Comunicación de la Parroquia Virgen de Nazaret. Yo creo que Aníbal, en algún momento, esto así entre paréntesis, ¿verdad? Pero en algún momento tenemos que seguir aquello que habíamos iniciado unos programas anteriores con la invitación a los grupos, zonas y movimientos. Y en algún momento tenemos que hablar también de nuestra pastoral, ¿verdad? Es importante que la gente sepa que en nuestra parroquia existe, si bien estamos así como quien dice con altibajos, como creo que ocurre con todos los grupos en la parroquia, nosotros tenemos una pastoral de la comunicación. Esta pastoral habíamos trabajado presentando las revistas El Nazareno, hemos acompañado en la formación de los lectores, en la redacción de los avisos, hemos acompañado también en una pequeña catequesis que se hacía antes de la misa. Y bueno, y ahora estamos con este proyecto que está siempre en nuestras oraciones, porque nuestro deseo es que en algún momento toda la gente pueda escuchar a través de la transmisión por aire, ¿verdad? Ya que si bien a través de internet llegamos a todo el mundo, no llegamos a todo el mundo en la práctica, ¿verdad? Porque mucha gente, nosotros cuando iniciábamos este proyecto de la radio pensábamos más bien en la gente de la tercera edad que de repente no se puede acercar y que le podemos hacer, además de compañía con músicas y reflexiones, también podamos acercarle, por ejemplo, la Santa Misa y los distintos momentos de oración. Y bueno, es también lo que tenemos como proyecto, como pastoral de la comunicación de la parroquia. Así mismo, profesor, y para que la audiencia también sepa, y en algunos casos, si haya alguna persona de buen corazón que le guste esta idea o participar con nosotros, nada más que tiene que enviar su mensaje, comunicarse con alguno de los tripulantes, en este caso también el responsable es el profesor Rolando. Y yo quería decirle a la gente que esta pastoral de la comunicación capaz no tengan otras iglesias, otras comunidades, pero nosotros en nuestra comunidad Virgen de Nazaret, yo creo que somos muy premiados, muy bendecidos por nuestra Madre María Santísima, la que ruega, aboga, intercede por nosotros, a su Hijo Jesús, porque aquí en la comunidad nosotros estamos completitos, pero de repente es como si fuera que lo que tenemos no valoramos, y pedimos la oración de la gente para que esto se haga realidad. Ahora estamos en una radio virtual que muchos no saben utilizar la tecnología y no entienden, no comprenden cómo escuchar. Otro sistema sería, por ejemplo, el que tengamos una radio comunitaria. Y si tenemos una radio comunitaria y que tenga un alcance como Radio María o Radio Vianney, del cual soy fanático, qué bueno sería para llegar a esas personas que hoy no pueden acercarse a la iglesia por algún motivo o por su propia edad, ¿verdad? De evangelizarlos, de asistirlos, acompañarlos a través de la Santa Misa diaria, a través de la palabra de Dios, a través de los mensajes, a través de las oraciones, a través del rezo del Santo Rosario. Qué bueno sería que esto se vuelva realidad para que cada uno de nosotros podamos entender que Dios es aquel que nos dota, nos capacita, y Dios utiliza también de la tecnología para que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo mejor. Y realmente hoy que estamos hablando justamente del poder de la oración, y como decíamos, el elemento, o uno de los elementos sumamente importantes de la oración es la fe. Nosotros nos movemos también a partir de eso, ¿verdad? Así que es importante aquel que dice, no, yo no tengo forma de ayudar. Claro que tiene forma de ayudar, sí, ¿verdad? La oración y el poder que tiene la oración es realmente fabuloso, fantástico. Nosotros comenzábamos con nada y hoy podemos estar transmitiendo nuestro pensamiento, transmitiendo la palabra de Dios, transmitiendo este tiempo de reflexión a través de esta forma. Y claro que soñamos en grande, ¿verdad? Nosotros apuntamos a tener alguna vez esta radio que decía Aníbal, ¿por qué en una radio comercial? Apuntamos a utilizar todos los medios del que disponemos, porque ese es el mandato.
Así mismo, y por sobre todas las cosas, si nosotros pudiéramos dimensionar esto, a pesar de las encrucijadas, mucha gente a lo mejor no va a entender, no va a comprender, pero mucha gente también nos apoya a través de sus ruegos, sus oraciones. Por eso que estamos hoy todavía aquí batallando, combatiendo y saliendo al aire. Porque si no hubiera sido por el Señor, nada también haríamos. Pero esa oración de aquellas mujeres de Dios, de aquellos hombres, varones, de aquellos jóvenes que están orando y apoyándonos también, estamos hoy queriendo hacer algo por los demás. En el amor al prójimo, para cumplir con ese mandamiento de amar al prójimo como Dios nos ama también, y Dios Jesús tiene que ser conocido por todos. Y esa es un poco nuestra motivación principal, la razón por la que estamos, la razón por la que todavía somos fanáticos de la pastoral de la comunicación, la razón por la que todavía estamos fuertes y pertenecemos a nuestra parroquia, por la que luchamos, por la que oramos, ¿verdad? Somos nazarenos casi podemos decir fanáticos, y queremos seguir formando parte. No queremos que de pura cepa, no queremos que nos borren de ningún lugar. Claro, hay gente que parece que nos quiere borrar, pero nosotros tenemos un signo especial y una dignidad que nos ha dado nuestro Padre Dios, y nuestra Madre María Santísima nos tiene en su sagrado inmaculado corazón. Y por eso Jesús decía a sus discípulos cuando le enviaba de dos en dos para que sanaran, expulsaran demonios y hicieran lo que quisieran con esa gente, ¿verdad? Ellos venían felices y contentos diciendo: Señor, hasta los demonios en tu nombre expulsamos, y no hacían caso. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes no se alegren por ello. Alégrense más bien porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Exacto. Y yo creo que nosotros del bautismo tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida y del corazón de Jesús. Y a propósito de grandes escritos, quiero comentar a la audiencia, escuchamos de fondo para mí una de las oraciones fantásticas que tiene nuestra iglesia, la oración de San Francisco, ¿verdad? Hazme un instrumento de tu paz. También muchas veces hay gente que pide, ¿verdad?, por una conversión aparentemente pasajera, rápida, y después en la hora de la verdad huye. Sí. Porque el ser instrumento de la paz de Jesús también conlleva muchas cosas. Claro. Hay que pelear con uno mismo para empezar. Y después con el mundo. Porque hay gente que de tu propia familia te anda a poner encrucijada, así como nosotros hemos tenido encrucijada para esta radio, pero sin embargo aquí estamos. Y el propio Francisco, que hacía esta oración por primera vez, y del corazón de quien salió esta oración, habrá tenido tantas batallas por él mismo, de lo que él mismo estaba diciendo en su oración. Y por eso es uno de los más grandes santos que tenemos en nuestra iglesia. Exacto. Bueno, hablábamos antes de la pausa, ¿por qué mucha gente, yo creo que ya nos hemos plagueado un poquitito también sobre el tema, pero ¿por qué la gente todavía no puede comprender o dimensionar la importancia del respeto dentro de la casa de Dios? Este es otro tema tan importante, que Jesús entraba en el templo y decía, en el templo en Jerusalén, decía: dejen de murmurar. Y hoy día nuestra gente parece que se esconde de su gente, de su familia, de sus vecinos, y viene a chismosear en la iglesia. Hay una murmuración tremenda, parece un trinar de aves o murmurar de las aguas de un río caudaloso como el Paraná, por ejemplo, en el templo. Pero no es que esté mal eso, ¿verdad? No está mal. No está muy mal, profe. ¿Sabe por qué? No, me refiero más que el problema está en el lugar donde eso ocurre. Claro, el lugar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice: la casa de mi Padre será y siempre declarada casa de oración. Claro, y no entonces un mercado. El problema está en que la gente no nos sabemos ubicar de repente. Ahí está lo que hace rato estábamos hablando y dijiste que en el pasaje de la mujer samaritana, específicamente no es primordial que nos acerquemos al Santísimo para tener ese encuentro personal con Dios y orar. Sí. La cuestión es que cuando entramos en su casa, Él está presente y hay que respetarlo. Sí, así nomás. Porque no estamos en un cine, en el cine hay más silencio que en el templo. No estamos en una discoteca, tampoco estamos en una caleciteada o en el hipódromo en un partido de fútbol. En la revista El Nazareno teníamos justamente un espacio, un artículo que aparecía bajo la denominación desde el atrio de la iglesia.
Y bueno, ese es el espacio que la gente debe tener para socializar, el atrio, ahí afuera, ahí en la entrada, ¿verdad? Ese famoso los novios se despedirán en el atrio, y suelen decir las invitaciones. Porque ese es el espacio. Porque una vez que vos estás adentro, ¿para qué estás adentro? Estás adentro para comunicarte con el Padre. No estás para otra cosa. Entonces, si bien tenemos nosotros la libertad dada por el mismo Padre de orar donde sea, no hay necesidad de un lugar especial. Sin embargo, nos permite tener ese lugar especial para ese encuentro tan especial. Y al respecto de lo que estabas hablando hace rato, profesor, de la oración y de que no dimensionamos lo que estamos diciendo, y es como un rezo, digamos, ya de memoria que hacemos. Mucha gente, la oración del Padre Nuestro que Jesús hoy nos explica, nos vuelve a enseñar, y en esa linda canción que hemos escuchado, no sabemos lo que decimos ni lo que pedimos, y ahí al final, al remate de la oración, perdónanos el mal, así como nosotros perdonamos a otros. Pero muchas veces mentimos porque hay rencor, hay resentimiento, y nunca olvidamos aquella injuria, blasfemia, calumnia o cualquier cosa que hemos tenido con el hermano. Entonces Jesús dice, ¿verdad?, en los últimos versículos 14, 15, por ahí: sepan ustedes que si ustedes no perdonan, tampoco el Padre les va a perdonar. Y nos olvidamos de ese aspecto importante y estamos orando en vano. Si nosotros pudiéramos dimensionar el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro es una oración que podés hacer maravillas a través de esa oración, porque primero elevas tu palabra a un Dios poderoso, a un Dios santo. Es una oración de alabanza al empezar: Padre Nuestro que estás en el cielo. Estás alabando a Dios. Y después 7 peticiones, que es todo para el hombre y en bien del hombre. Y nosotros hoy hablamos del poder de la oración. Con Jesús estamos orando el Padre Nuestro a Dios Todopoderoso. Y dice, por ejemplo, uno de sus discípulos, Santiago, el hermano de Juan, en Santiago 5, versículo 13 en adelante: si alguno de ustedes está afligido, que ore. Y si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y también lo unjan con aceite en nombre del Señor. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Esto nos dice Santiago, en capítulo 5 de Santiago, versículo 13 en adelante. Y Elías era un profeta enviado por Dios, un amigo de Dios. Y cuando nosotros nos hacemos amigos de Dios como hijos de Dios, nos profundizamos en ese sentimiento de encuentro con Él. Él va a cumplir nuestras peticiones. Él siempre escucha a todos. Pero acá dice algo muy importante: la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Y el justo significa vivir en santidad. El justo San José, dice, por ejemplo, por San José la palabra de Dios. Un hombre justo, dice. Era un hombre santo. Y solamente los santos pueden hablar con Dios. Y nosotros muchas veces nos quitamos ese título porque nos hemos desviado del camino y del plan de Dios. Nos hemos vuelto muy mundanos. Y en nuestra vida personal y comunitaria existe un Sodoma y Gomorra. Tanto en el ámbito laboral, social, comunitario, pensativo, del corazón, de todo un poco. Hay que pensar también, Aníbal, que, bueno, como parte de la oración del Padre Nuestro, hay una parte que dice: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, dice. Siempre y cuando tu voluntad sea a mi favor. Es lo que muchos deberían de agregar de repente, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esa frase, hágase tu voluntad, deberíamos de incluir en todas nuestras oraciones, porque al final de cuentas es lo que nosotros ofrecemos al Padre, ¿verdad? La posibilidad de pedir que sea su voluntad y no la nuestra. No caer en nuestro capricho, en nuestro egoísmo,
¿verdad? Porque estamos diciendo, hágase tu voluntad. Entonces, a las consecuencias de aquello, no nos quejemos. Claro, hoy estamos hablando solamente de la oración, del poder que tiene la oración. Y las palabras de Dios orando puede llegar mucho más a Dios, porque son sus propias palabras. Jesús nos ha enseñado la oración que muchos hermanos de otra iglesia no aceptan como una oración. Ellos dicen que es modelo a guiarnos, pero no es oración. Y yo quisiera decirle a la audiencia que en otra oportunidad vamos a hablar de los grados de oración. Santa Teresita de Jesús tenía los 9 grados de oración. Y cuando ella estaba en el lugar santísimo, ella se elevaba en el plano espiritual como si fuera hablando con Dios. Y su temperatura llegaba a 500 grados, por ejemplo. Y se le ponía termómetro de caballo debajo de las axilas y este termómetro explotaba. Entonces era una santidad tremenda la que tenía Santa Teresa. Y con el encuentro con Dios en su oración, ella estaba en ese calor inmenso del Espíritu Santo. El otro tipo de la oración que hoy hablamos es lo que nadie entiende muchas veces. Hace unas oraciones a Dios, pero no remata la oración. Y lo que vos dijiste, profesor, la cuestión de hágase tu voluntad, tenemos que siempre repetir eso en nuestra oración y decirle al Señor, sea todo esto, mi Dios, mi Padre, mi Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, y amén, rematar la oración en el nombre de Jesús, o decir al final de oración, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O te pido por el ruego de intercesión de nuestra Madre María Santísima. O te pido por el poder del Santo Espíritu. Porque muchas veces nuestra oración es una oración mundana como si fuera que estamos hablando uno con otro. O para ahí. O para ahí, y eso no, Dios no escucha. Hablando para ahí, o palañan de hora. O palañan de hora. Bueno, pero antes de ir al final, quiero preguntarle a Karen, ¿qué tenemos para el jueves, Karen? ¿Estamos listos ya con los jóvenes? Bueno, el jueves vamos a retomar lo que te decía hoy, Aníbal. El jueves vamos a retomar nuestras invitaciones a los grupos y vamos a tener la visita del grupo Eje, el grupo de los jóvenes. Es un grupo referente de nuestra comunidad. Y los jóvenes pues ahí en la parroquia son medio misteriosos. Acá le vamos a ver un poco los detalles, a descubrir. Porque mucha gente dice, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Cada año se confirman 100, 200, 300. ¿Y dónde están? Bueno, vamos a tener el jueves la oportunidad de hablar con uno de estos grupos juveniles, el grupo Eje. Y queremos retomar entonces, ir invitando. También ya vamos a ir apuntando nosotros porque por supuesto aquí desde la radio vamos a acompañar todo lo que hace a la fiesta patronal. Y eso es para que el mundo y la comunidad se entere de que tenemos muchos grupos y movimientos en el cual se pueden adherir. Exacto. Tenemos grupos y movimientos a elección de cada uno de sus gustos. Así es que a no perderse, el próximo jueves vamos a tener la visita del grupo Eje. Aníbal, llegamos al final. Gracias por acompañarnos nuevamente y ojalá que el próximo viaje sea con un poco más de gente, ¿verdad? Sí. Aunque no hace falta también, ¿verdad? Y muchas Vamos veces hace falta y otras veces no. En este caso creo que el Señor quiso tenerlo a nosotros. No, pero se justifica porque están ya planificando allá la fiesta patronal. Bueno, parte final entonces desde la barca. Gracias por la atención. Mixer Radio continúa su programación el sábado con el programa Tangazos. Nosotros el próximo jueves 20 horas. Bendiciones para todos. Hasta el jueves. Emmanuel, conozco, Señor.